Muy buen día tengan todos. Hoy miércoles 20 de marzo del año 2013 les saluda Marvin Duxolet Garduño, director reportero de Informativo Soleil, Noticias Internet. Maneras de contactarnos a través de la página web www.informativosoleilnoticias.mex.tl, así como www.informativosoleilnoticias.blogspot.com. Localícenos en youtube.com, Facebook y Twitter. Nos encuentra como Informativo Soleil Noticias o bien como Marvin Duxolet Garduño. Correos electrónicos soleil@live.com, duxoletmarvin@gmail.com. Recibimos sus sugerencias, críticas, opiniones y mucho más. A sus órdenes. Informativo Soleil, periodismo de investigación, periodismo joven, creado y realizado en Tijuana, Baja California, la frontera más visitada del mundo. Nuestro único objetivo es informar de una manera diferente, veraz y objetiva en todo momento, respetando los artículos de la Constitución Política de este país, México, y sin realizar ni mencionar falsos testimonios que puedan afectar a cualquier ser humano. Solamente hacemos valer la libertad de expresión, la libertad de prensa que existe en nuestro país, México. Así es, amigos que nos escuchan, tenemos la fortuna de estar transmitiendo en vivo a través de Spreaker.com/user/ Informativo Soleil Noticias. Muy buen día hayan tenido este día 20 de marzo del 2013. Dicho lo anterior, pasamos a la nota informativa. Hoy, este día miércoles, tenemos información local sobre lo que viene ocurriendo en la Avenida Revolución y Calle Primera, en el mero corazón de Tijuana. Lo que acontece en esa zona turística de la Avenida Revolución es con referente al arco y el reloj monumental que el gobierno municipal de administraciones anteriores se dio a la tarea de remodelar, la verdad, la Avenida Revolución. Parte de la remodelación fue el reducir los carriles de circulación y ampliar las banquetas con un nuevo diseño y una Avenida Revolución más moderna, según en ese momento el gobierno municipal. Gobierno municipal que encabezaba el señor Francisco Vega de la Madrid. Y precisamente en el año 2001 fue cuando se inauguró este reloj monumental ubicado en el corazón de Tijuana, allí sobre la Avenida Revolución y Calle Primera, que nos conecta exactamente lo que es el centro, el mero corazón de esta frontera Tijuana, Baja California. Después continuó la construcción del arco y donde se localiza el famoso reloj municipal, mismo que estuvo funcionando muy poco tiempo, sería una semana o menos, o mucho menos de la semana. Desde ese tiempo a la fecha el reloj está sin funcionar, ni reloj ni pantalla. Quiere decir que el gobierno municipal en ese tiempo realizó un gasto innecesario, y recordemos que el dinero que gasta el gobierno es dinero del pueblo, producto del pago de impuestos de cada uno de los ciudadanos que viven en este municipio de Tijuana.
La verdad no es justo que malgasten los impuestos que pagan cada tijuanense. Es dinero tirado a la basura porque no tienen ningún sentido esa pantalla o reloj que le den mejor un uso adecuado. Por tal motivo, comerciantes de la Avenida Revolución han solicitado al presidente municipal, Carlos Bustamante Anchondo, que se retire ese reloj y se quede solamente el puro arco. Manifiestan comerciantes locatarios que esa pantalla o reloj da una mala imagen a la ciudad y mal aspecto porque no. Recordemos que en años pasados la demanda y lo que viene siendo el turismo bajó considerablemente. Y recordemos también que ese reloj, esa pantalla gigante, ese reloj monumental, ni siquiera está funcionando desde hace ya varios años. Además, está ya deteriorado, ya es viejo. Mencionan que si el gobierno municipal no tiene recursos para darle mantenimiento a ese reloj o en dado momento no hay recursos para poder instalar una pantalla más moderna que dé una mejor imagen, una mejor impresión a esta Avenida Revolución, entonces es mejor que retiren la pantalla y que se quede solamente el puro arco. Eso es lo que manifiestan comerciantes de la Avenida Revolución en Tijuana. Esto es lo que viene aconteciendo aquí en nuestra ciudad de Tijuana, Baja California. Por otro lado, afirman comerciantes que ahora que está regresando el turismo a esta frontera, lo que más quieren es tener una mejor imagen y presentación para recibir al turismo. Recordemos, hace más de 5 años las ventas en esta zona turística estuvo casi muerta. Los comerciantes se quejaban de que no registraban ventas durante la semana ni fines de semana, ni siquiera sacaban ingresos para pagar impuestos, renta de local, luz, pagar al empleado, etc. Desde hace ya varios años se ha registrado un mayor número, más bien desde hace varios meses se ha venido registrando un mayor número de turistas que ingresan a Tijuana y ha generado una derrama económica un poco más positiva. Es por eso que les interesa mucho que la imagen de la ciudad dé una buena impresión y no una mala imagen como una pantalla ya vieja. Hay que recordar que una de las situaciones que provocó que dejara de venir turismo y las ventas bajara fue la inseguridad en el área en que se presentan los amantes de lo ajeno, robacarros, cadeneros, asaltantes y la policía bien gracias. Hay que sumarle en muchas ocasiones el manejo de sus funciones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y agentes municipales de tránsito municipal.
Así es, amigos, eso es lo que viene aconteciendo aquí en Tijuana. Continuamos con la nota informativa referente a lo que ocurre allí con este reloj monumental, ahí en la zona de la Avenida Revolución. Recordemos que pues lamentablemente los comerciantes estuvieron quejando de que la economía estuvo bajando muchísimo, no había ventas. Esto ocurrió durante los 3 años que estuvo como presidente municipal Francisco Vega de la Madrid, conocido como Kiko Vega, y de ahí quien le siguió, Jesús González Reyes, que también pues dejó mucho de qué hablar. Que en lugar de, mencionan aquí los comerciantes, que en lugar de resguardar al turista, la policía, los extorsionaban económicamente. Casos como cuando agentes de tránsito estaban nada más cada fin de semana cazando a conductores de vehículos de modelos recientes y de placas americanas. Recordemos, dice por ahí un ciudadano que tiene mucho tiempo transitando por la Avenida Revolución, nos comentaba y dice que podía darse cuenta de que les marcaban el alto y los intimidaban, y argumentaban los policías municipales que había cometido una infracción de tránsito, cuando en realidad no era cierto. Les decían que tenían que pagar una multa muy cara y el vehículo sería remolcado por la grúa. El turista, ¿qué es lo que optaba por hacer? Pues le daba un dinerito al policía y todo quedaba hasta ahí. Es lo que acontece en la Avenida Revolución. Le están pidiendo se quite el reloj y se quede nada más el arco. Esperemos si las autoridades tomen cartas en el asunto y no se hagan oídos sordos. No se hagan oídos sordos. Y el pueblo tijuanense, el sector turístico, los comerciantes, es lo que están pidiendo. Esperemos y sus peticiones sean escuchadas y tomadas en cuenta. Al fin y al cabo, todo es con un buen fin: la imagen de Tijuana y la Avenida Revolución. Escuchemos un poco más de música. Pues bien, amigos, interrumpimos tantito esta buena transmisión a través de Spreaker.com, Informativo Soleil Noticias Internet, y les quisimos poner un pequeño espacio con algo de música de este grupo The Cure, un grupo New Pop que se escuchaba muy famoso en los años 80s, 90s, revolucionó ahí el New Pop, el rock pop, ¿verdad? Y al inicio escuchamos una banda originaria de Canadá, desde por aquellos lados de Canadá, Rush, una banda integrada por 3 elementos: Nate Park, Geddy Lee, Alex Lefferson, una excelente banda tocando guitarra, quinto, bajo, y un gran baterista como es Nate Park, ¿verdad? Y bien, por otro lado, terminar de comentar esta nota relevante que se ha venido mencionando, y en muchos medios ya va a ser
la tarea de seguir la noticia con referente a lo que acontece en la Avenida Revolución con esta construcción del arco y el funcionamiento, o más bien mal funcionamiento de ese reloj, o que para mí en todo tiempo fue nada más una pantalla digital, que la verdad desde que se construyó y se inauguró en el 2001, a mando de en ese momento el presidente municipal que estaba a cargo de la ciudad, era el señor Francisco Vega de la Madrid, pues simplemente fue un mal gasto. En verdad los comerciantes de la Avenida Revolución pues tienen razón en quejarse y pedir que se quite ese reloj que da una mala imagen y un mal aspecto. Pero bueno, las autoridades tienen la última palabra y esperemos que en verdad tomen cartas en el asunto y hagan algo al respecto, ya que los comerciantes únicamente lo que hacen es ven por esa zona turística una mejor imagen, ya que como hace un momento comentaba, nada más alrededor de unos 5 años atrás, la economía en la Avenida Revolución fue casi nula. No sacaban ni para pagar la renta, ni mucho menos para pagarle al empleado, ni para pagar las necesidades básicas de un negocio de esa índole en esa zona de Tijuana. Así es lo que acontece. Esperemos que el señor presidente Carlos Bustamante Elizondo pues escucha todos los medios de comunicación y más que nada ponga atención a lo que los comerciantes, los ciudadanos de Tijuana están solicitando. Todo es por el bien de nuestra gran y adorada Tijuana. Bueno amigos, yo paso a despedirme agradeciéndoles a quienes de una manera u otra hacen contacto al momento en facebook.com, en Twitter, a través de nuestras páginas vía internet como www.informativosoleil, noticias.mex.tl, informativosoleil, noticias.blogspot.com. Ahí están las formas para podernos contactar y nuestros correos electrónicos soleil@live.com.mx y también nos localiza en duixoliecmarvin@gmail.com. No me queda más sin antes despedirme y hasta la próxima, y los dejo con un poco reseña de la música de Rush, esta agrupación canadiense, en un show llamado Show of Hands. Hasta la próxima.